¿Qué tal? Muy buenos días. Agradezco esta invitación, señora senadora Angélica de la Peña. El saludo a la senadora Pilar Ortega, a la senadora María Cristina Díaz Salazar. Y quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a este debate. Hoy tenemos un mejor sistema de justicia penal que hace 9 años. Antes, la confesión era la reina de las pruebas. Hoy, la presunción de inocencia y la libre valoración de la prueba es el principio rector. En 2006, había aproximadamente 84,000 personas procesadas y sentenciadas por robos menores a 2,000 pesos. El antiguo sistema penal mixto inquisitivo criminalizaba la pobreza. Se trata de casos que hoy pueden resolverse sin prisión preventiva a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Entre el 2008 y el 2016, aproximadamente 70,000 personas han evitado sufrir prisión preventiva gracias a que fueron resueltos estos casos mediante justicia alternativa. En el año 2006, un procedimiento penal se resolvía en 263 días en promedio en el fuero federal y en 185 días en el fuero común. Hoy, el 77% de los procedimientos o de los asuntos penales pueden resolverse en menos de 30 días. Durante 76 años, esto es, de 1917 a 1993, no hubo ninguna referencia o derecho sobre las víctimas de los delitos consagrado en la Constitución. La Constitución no tenía una sola palabra que refiriera a las víctimas del delito durante esos 76 años. Fue hasta el año del 2008 en que se estableció un apartado completo de derechos para las víctimas del delito en el artículo 20 constitucional. Hace 9 años los juicios eran escritos y 4 de cada 5 casos los jueces no vieron el rostro de las personas a quienes juzgaron. Hoy los juicios son públicos, son orales y los jueces tienen que ver a quienes juzgan. El nuevo sistema de justicia penal no es responsable del aumento de los delitos. El incremento de la incidencia delictiva es multifactorial, pero principalmente hay que señalar 2 o 3 factores. Hay más armas en la calle y en consecuencia hay más homicidios dolosos cometidos con armas de fuego. Las armas son un medio para cometer cualquier delito. Quien porta un arma puede utilizarla para cometer un secuestro, una violación, una extorsión, un robo, delincuencia organizada. Las armas son un medio, son transversales a todos los delitos. Hoy, conforme a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, podemos afirmar que el número de homicidios dolosos cometidos con armas de fuego se ha incrementado en 12 puntos porcentuales en los últimos 5 años. Al comparar los periodos enero-mayo de los últimos 5 años, los primeros 5 meses de cada año. Cuando analizamos esto en un periodo de 20 años, desde que se tiene registro de la incidencia delictiva de 1997 a la fecha, advertimos que el incremento de homicidios cometidos con armas de fuego es del 400%, 400% más que hace 20 años. Estos son datos duros. Por otra parte, hay menos capacidades de los gobiernos estatales y municipales para hacer frente a la delincuencia. A nivel estatal, las entidades federativas
tienen menos de la mitad de los policías preventivos estatales que deberían tener. Hace falta formar a 122,000 nuevos policías preventivos estatales en todo el país. 1 de cada 5 policías estatales nunca fue a una academia. No tiene formación o preparación para desarrollar su función. Por citar solo algunas de las debilidades estructurales. Entonces planteemos la pregunta: ¿está fallando el sistema de justicia penal? La respuesta es no. No está fallando el sistema de justicia penal. Tenemos un mejor sistema de justicia penal. Están fallando algunos operadores y están fallando algunas instancias del propio sistema que no se construyeron bien o que no han terminado de madurar. Ahora bien, ¿cómo se puede resolver el problema de la llamada puerta giratoria? Incrementar los delitos que merecen prisión preventiva como medida cautelar ¿es una contrarreforma? Creo que es la pregunta que nos estamos formulando aquí en este foro. La respuesta: no. Incrementar los delitos que merecen prisión preventiva como medida cautelar no es una contrarreforma. ¿Por qué no? Porque no se propone modificar ninguno de los 10 artículos constitucionales que fueron reformados en el año 2008 para establecer este nuevo sistema de justicia. Una contrarreforma sería tocar la Constitución. Una reforma sería modificar los principios esenciales del sistema penal acusatorio que están en el artículo 20 constitucional. Una contrarreforma sería modificar cualquiera de esos 10 artículos constitucionales. No se está hablando de eso. Todos los países latinoamericanos, con excepción de Brasil, han migrado en las últimas décadas al nuevo sistema de justicia acusatorio. Todos los países latinoamericanos, después de haber terminado su etapa de implementación, han tenido que efectuar modificaciones a sus marcos legales, a sus códigos, en mayor o menor medida. En algunos casos han tenido que cambiar completo el código. Incluso en México hemos pasado en la etapa de implementación por varias generaciones de códigos. Quienes son expertos, que aquí hay varios del sistema penal acusatorio, lo saben. Empezamos con códigos desde el 2007, anteriores incluso a la reforma constitucional, del de Chihuahua. Tuvimos ya 3 generaciones de códigos después, o más bien antes de arribar al Código Nacional de Procedimientos Penales. Debemos recordar que el derecho no es una ciencia exacta. En la física, en la química, en las matemáticas, bueno, tiene que aparecer un Einstein cada 50 años, cada 100 años, para que cambie la física o que cambie la química o las matemáticas. En el derecho no. A nosotros, abogados, nos enseñan en el primer semestre de la carrera, en la materia de introducción al estudio del derecho, creo que en la tercera clase, que el derecho es una ciencia social y que las ciencias sociales son dinámicas y cambiantes, que tienen que adaptarse a la realidad y que se adaptan a la realidad tan pronto como sea necesario. Ante el incremento de homicidios dolosos cometidos con armas de fuego y ante la migración hacia otras conductas delictivas de quienes se han venido dedicando al robo de hidrocarburos, hoy se vuelve fundamental que tanto los homicidios dolosos cometidos con armas de fuego como el robo de hidrocarburos merezcan prisión preventiva oficiosa. La violencia podrá disminuir en la medida en que quienes portan y acopian armas de alto poder no queden en libertad. Reitero, no podemos subestimar que quienes portan armas de fuego las utilizan generalmente para cometer secuestros, robos, extorsiones, delitos relacionados con la delincuencia organizada. Permítanme compartir ahora unas reflexiones y unos datos sobre el robo de hidrocarburos y por qué se propone que el robo de hidrocarburos merezca prisión preventiva oficiosa. Estoy seguro que hace unos años ninguno de nosotros tenía en nuestro vocabulario la palabra huachicol o huachicolero.
Hace 2 o 3 años no teníamos esa palabra en nuestro repertorio. Es una palabra nueva para nosotros. El pasado 15 de mayo, el Grupo de Coordinación contra el Robo de Combustibles, que está integrado por representantes de Pemex, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobernación, PGR, SEMAR, SEDENA, CENER, presentó un diagnóstico sobre la problemática del robo de combustibles, su impacto económico y social y las acciones a emprender para reforzar la estrategia integral de combate al robo de hidrocarburos. Déjenme señalar un dato que me parece contundente. Si bien no se puede establecer una cifra evidentemente precisa sobre el monto que implica el robo de hidrocarburos en el país, el impacto financiero, sí se puede estimar a través, por ejemplo, de mediciones al impuesto especial sobre producción y servicios. El valor del combustible robado a Pemex es de casi 20,000 millones de pesos al año. Permítanme dimensionar cuántos son 20,000 millones de pesos. 20,000 millones de pesos son 3 veces el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, 3 veces el FASP. El FASP tiene 7,000 millones de pesos y son los recursos que la Federación aporta a las entidades federativas para fortalecer sus capacidades de seguridad. Quienes se dedican al robo de hidrocarburos tienen en ganancias ilícitas aproximadamente 3 veces más dinero, recursos, que todas las entidades federativas en cuanto al recurso que la Federación les está aportando. A mí me parece que este simple dato basta para reflexionar por qué es necesario que el robo de hidrocarburos merezca prisión preventiva oficiosa. Pero no es el único dato. Es un fenómeno muy complejo el del robo de hidrocarburos. El secretario de Hacienda en el 18º Congreso Mundial de la Asociación Económica Internacional en el pasado mes de junio dio un dato. Dijo que el precio de la gasolina robada hace un año era de 8 pesos. Ahora el precio de la gasolina robada se ha incrementado a 11 pesos. La gasolina robada cuesta 30% más. La gasolina en las gasolineras cuesta poco más de 16 pesos. Significa que quienes se dedican al robo de hidrocarburos están teniendo menos ganancias en virtud del combate, de la persecución penal que el gobierno de la República ha emprendido en contra de este delito. Significa entonces que quienes se dedican al robo de hidrocarburos para pagar las nóminas de la delincuencia organizada, pues tienen que migrar hacia otras conductas delictivas, como el robo de autos, por ejemplo, o el robo a casa habitación, o el robo a transeúnte, entre otros, que se han visto incrementados. Me parece que el impacto de este delito contra, por una parte, la economía nacional, las ganancias que obtienen quienes se dedican a esto, que son del triple de lo que la Federación otorga para el combate a la delincuencia en las entidades federativas, y el hecho de que se presenta una migración a otras conductas delictivas sería suficiente para que tomemos en cuenta la importancia de que este delito merezca prisión preventiva oficiosa. Ahora bien, queda claro que quienes postulan las corrientes más garantistas en ocasiones tienen temor a estos cambios. Sin embargo, hacer ajustes a la legislación ante la realidad social, reitero, no es una contrarreforma, es atender los problemas y dotar de mejores herramientas a los operadores del sistema de justicia penal. Permítanme ahora una metáfora y tocar el otro tema. No solo es necesario los ajustes legislativos, hay que fortalecer las unidades de medidas cautelares, que son las llamadas UMECAS. Y aquí viene la metáfora. Cuando una persona se enferma, acude al hospital, acude con el doctor. En el hospital, con el doctor pues tiene que revisarlo y generalmente le ordena unos análisis. Nos ordenan análisis, nos toman sangre, mandan esto a un laboratorio donde se harán diversos estudios para establecer cuál es el riesgo de esta persona. Y entonces decidir si el enfermo debe irse a su casa sujeto a un tratamiento con medicinas, inyecciones y acudir al doctor cada cierto tiempo para ver si ha mejorado,
o bien si al enfermo hay que dejarlo internado en el hospital. Hay casos en que, bueno, si la persona está inconsciente o viene sangrando, por ejemplo, pues siempre lo van a dejar internado. Y hay otros casos en que hay que valorar si sí o si no. A lo mejor es un sangrado ligero de la nariz y lo van a mandar a su casa. Estos laboratorios que hacen estos análisis de riesgo de los enfermos en el sistema penal son las unidades de medidas cautelares, que tienen que hacer el análisis de riesgo del imputado para resolver si la persona se va a su casa, sujeta a presentarse ante el juez y a llevar su procedimiento penal, o bien si la persona debe quedar en prisión preventiva como medida cautelar. Y hay casos, como en la medicina, en que siempre se tendrán que quedar internos en privadas de su libertad en tanto se lleva a cabo el procedimiento. Eso es una UMECA. Ahora, ¿cómo estamos? Una de las 10 acciones focalizadas que impulsamos desde finales del año pasado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y por instrucciones del Secretario de Gobernación es precisamente las unidades de medidas cautelares, que podrían motivar la prisión preventiva de imputados que puedan volver a afectar a una víctima, y así lo dice ya así se entiende, así se interpreta ya la Constitución, el artículo 19, que puedan darse a la fuga, esto es, afectar la continuidad del procedimiento penal, o que puedan volver a cometer un delito. La Constitución habla de personas que hubieran sido procesadas o sentenciadas por delitos dolosos. Junto con las reformas a la legislación secundaria para que la aportación y acopio de armas y robo de hidrocarburos merezcan prisión preventiva oficiosa, la construcción de estas unidades es el tope a la puerta giratoria. Por ello, construimos en coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad un modelo homologado que hace 3 meses presentamos en Zacatecas, con la a todos los operadores de las UMECAS y con academia y sociedad civil. Este viernes, el Secretariado Ejecutivo presentará un diagnóstico de las UMECAS. Lo vamos a subir a nuestra página web, entre otros diagnósticos que hemos construido. Pero les comparto los datos. De las 32 entidades federativas, les comparto parte de los datos. De las 32 entidades federativas en relación con las UMECAS, 3 entidades federativas no tienen o improvisan la función. 4 entidades federativas tienen condiciones absolutamente mínimas de operación. 22 entidades federativas muestran debilidades en equipamiento, infraestructura, gestión, bases de datos y recursos humanos. Solo 3 entidades federativas tienen de condiciones intermedias a óptimas. De las 29 UMECAS reportadas o en operación, en 12 de ellas el personal nunca ha recibido capacitación. En 11 entidades federativas no se cuenta con sistemas informáticos para el registro de la información. Las solicitudes de supervisión de medidas cautelares del 2015 al 2016 han aumentado en 195.6%. En el 33% de los casos, las UMECAS no atienden las solicitudes de evaluación de riesgo, por lo que no entregan opiniones técnicas. Cuando se llega a imponer una medida cautelar, en uno de cada 3 casos el imputado no la cumple por falta de planes individualizados de seguimiento. 17 entidades federativas no lograron verificar los antecedentes del imputado durante la evaluación de riesgo procesal, entre otros datos. Entonces, esta pieza del sistema penal acusatorio o no existe en algunos casos o no ha madurado en otras, es uno de los grandes olvidados del sistema de justicia penal. Hemos buscado en el Secretariado Ejecutivo, y de hecho ya se hizo, concertar recursos federales del FAST con entidades federativas para fortalecer y construir estas unidades. Finalmente, esta es una de las 10 acciones en las que nos encontramos trabajando. El informe lo daremos a conocer completo de lo que hemos hecho de octubre a junio, este viernes. Lo subiremos también a nuestra página web. El sistema de justicia penal es mejor que el que teníamos. No queremos una contrarreforma. Queremos que el sistema de justicia responda a las expectativas de la sociedad. Queremos que los mexicanos y las mexicanas confíen en el sistema de justicia penal. Queremos que los haga sentirse más seguros y no que les genere una percepción de inseguridad. Para ello es necesario que trabajemos en la consolidación que desde octubre del año pasado, por acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública y por instrucciones del Secretario de Gobernación,
está a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La corresponsabilidad entre instituciones, poderes y órdenes de gobierno es fundamental. Sin la participación y la crítica constructiva de la sociedad civil sería imposible lograrlo. Necesitamos comprender que la consolidación implica afinar la maquinaria y también hacer los ajustes necesarios a las leyes secundarias sin violentar el debido proceso y los principios del sistema penal acusatorio, la presunción de inocencia y el uso de la prisión preventiva como medida excepcional y no como regla general.